Hola, bienvenidos a Academia Internet. En el presente video vamos a aprender cómo resolver problemas de geometría cuando involucran el ángulo central de un polígono regular. Ya sabíamos que polígono regular quiere decir que sus lados van a valer lo mismo y por supuesto sus ángulos también van a valer lo mismo. El ángulo central lo estamos denominando con la letra C minúscula y es igual a 360 grados entre n, que viene a ser el número de lados. Recuerda que n también expresa, al igual que el número de lados, el número de vértices y el número de ángulos. Bueno, vamos a resolver ejercicios. Fíjate, uno de aplicación. Me dicen si el ángulo central de un polígono es 18, ¿cuánto mide su ángulo interior? Tú dices, a ver, esto lo aprendimos en clases anteriores, el ángulo interior, que lo vamos a denominar con una I minúscula. El ángulo interior se calcula así. Ángulo interior es igual a 180 por n menos 2 entre n. Siempre tiene que calcular primero n. Y el ángulo central, que lo estamos denominando por una C minúscula, es igual a 360 grados entre n. Pero a mí me están diciendo que el ángulo central es 18 grados. O sea, voy a poner acá 18 grados. Y voy a calcular n de esa manera. 360 entre n. Ok, entonces n pasa a multiplicar allá y tendríamos 18 por n es igual a 360 grados. Como está multiplicando va a pasar a dividir el 18. N es igual a 360 entre 18. Por lo tanto, n va a tener que ser igual a 20. Entonces es un polígono de 20 lados. Como n vale 20, yo ya puedo esto reemplazarlo para acá. ¿Qué te parece? Yo sé que estás de acuerdo conmigo. Entonces el ángulo interior es 180 por n, que es 20. Estamos reemplazando, lo voy a poner de color rojito para que luego tú lo analices. Entre n, que es 20. Ahora sí, el ángulo interior es igual. Fíjate que acá yo puedo dividir 180 entre 20 para hacer más fácil el trabajo. ¿Cuánto es 180 entre 20? Es 9. Entonces ya se redujo bastante el trabajo. Y 20 menos 2 es 18. Bueno, de aquí tú dices, el ángulo interior tendría que ser a 9 por 18. 162, ¿verdad? Gradiños. Y esa va a ser la solución. Respuesta de letra A. Así es como se resuelven esta clase de ejercicios. Ya estoy combinando otras fórmulas. La del ángulo interior, que lo vimos. Ojo, esto lo hemos visto en capítulos anteriores. Estamos hablando siempre de polígonos regulares. Bueno, más ejercicios. En la siguiente pregunta nos piden calcular el número de lados del polígono y me dicen que el ángulo A o B es central. Esto es un polígono regular. Bueno, al ángulo central le vamos a poner la letra C. Así hemos quedado. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Bien fácil. Fíjate que este es un polígono regular. Acá me indica que continúa la figura. Tú dices, bueno, yo para saber el número de lados tengo que aplicar la fórmula. La fórmula es esta. Ángulo central es igual a 360 entre n. ¿Ok? Bueno, yo tengo que saber por lo menos este dato para calcular el número de lados. Pero acá me lo están dando prácticamente listo. Porque si este es 80 grados, como es ángulo central, esto va a ser el radio, lo que voy a poner de rojo. Esto es radio y este también vendría a ser el radio. Mejor dicho, en otras palabras, vale lo mismo. O sea, esto es igual a aquello. Eso solamente ocurre en figuras regulares, sí. Eso ocurre en figuras regulares. Entonces acá es 80 grados. Como la suma de los tres ángulos me tiene que dar 180. ¿Por qué? Porque es un triángulo. Sería 80 más C. Es igual a 180 grados. Bueno, 80 más 80 es 160. Más C es 180. Por lo tanto, C tendría que ser 20 grados. ¿Por qué 20 grados? Porque si esto es 160. Le sumo 20, me da 180. O visto de otra manera, 160 lo paso a restar. 180 menos 160 me sale 20 grados. Entonces C es 20. Como C es 20, yo ya puedo reemplazar aquí. En vez de C pongo 20. Este N, bueno, eso lo hacemos en otro paso. Este N pasa a multiplicar. Entonces sería así. 20 por N es igual a 360.
Por lo tanto, n tendría que ser 360 entre 20. Porque está multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces, 360 entre 20 me sale 18. Solución, n es 18. Por lo tanto, esta es una figura que tiene 18 lados. El número de lados, 18. Solución de este ejercicio. Recuerda, aplicamos la fórmula del ángulo central, pero también esta pequeña idea. Este punto O, como me dicen que es central, entonces me indica que este es el centro de la figura. Si yo trazo sendos segmentos de recta, esos van a ser iguales, ¿ok? Hacia los vértices. Todos estos van a ser iguales. Eso solamente ocurre, bueno, estamos hablando de figuras regulares. ¿Listo? Ahora veamos una última pregunta de teoría. Me piden calcular x si el polígono es regular. Tú dices, pero ¿cómo calculo x si me dicen que es regular? Lo puedo hacer de muchas maneras. La manera más práctica es utilizando la teoría. ¿Por qué? Porque fíjate que tú debes recordar esto. ¿Cuánto es la fórmula del ángulo central? Lo acabamos de ver. Es 360 entre n. Y si yo te pregunto cuál es la fórmula que vimos del ángulo exterior en la clase anterior. Ah, tú dices es 360 entre n. ¿Que es la misma fórmula? Sí, es la misma fórmula. ¿Eso qué quiere decir? Que el ángulo central es igual que el ángulo exterior. Sí, solamente en polígonos regulares. Ya sabíamos lo que significa un polígono regular, ¿verdad? Ajá, entonces la respuesta aquí tendría que ser, si el ángulo central es lo mismo que el ángulo, este es el ángulo central, y este es el ángulo exterior. Entonces 36, que es el ángulo central, es lo mismo que el ángulo exterior, que es x, la respuesta es 36. No tienes que hacer nada, solamente igualar. Entonces recuerda, pregunta de teoría. En polígonos regulares el ángulo central es igual que el ángulo exterior. Y aquí se evidencia a través de la fórmula. Bien chicos, esperamos que la explicación les haya servido, les sea útil, que sepan discriminar en qué polígonos se encuentran, si son polígonos regulares o polígonos convexos simplemente. En la siguiente clase vemos el número de diagonales. ¿Listo?